Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario en que nos escuche. Bienvenidos a Sinapsis Cena. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy ya se aproximan las fechas navideñas, así que vamos a mezclar un poco de ciencia, tradición y tal vez un poquito de magia, porque vamos a hablar de esto que está presente en prácticamente cada rincón en estas fechas, justamente la Navidad, pero desde un punto de vista muy especial, la ciencia. Cuando nosotros olemos galletas recién horneadas, vemos luces de colores que están brillando por las calles, iluminando todos nuestros caminos, fuegos artificiales que despiden el año en la noche de Año Nuevo. Estamos presenciando fenómenos químicos y fenómenos físicos increíbles, con una gran cantidad de ciencia detrás. Y a veces no nos damos cuenta de la cantidad de ciencia que está involucrado en algo que tenemos muy normalizado, que es algo que vemos cada año. Así que prepárense una bebida caliente, pónganse cómodos, vayan por unas galletitas y vamos a descubrir un poco de la ciencia que hace posible las festividades navideñas. Empecemos con uno de los lugares más importantes en la Navidad, que es la cocina. Aquí vamos a encontrar nuestro verdadero laboratorio. Aquí es en donde van a ocurrir la fiesta de reacciones químicas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el pan, las galletas o incluso la carne, cuando es cocinada, adquiere una coloración café brillante en la parte externa? Esto se debe a que ocurre una serie de reacciones que se conocen como reacciones de Maillard, que las reacciones de Maillard básicamente ocurren entre los azúcares y las proteínas que forman parte de nuestros nutrimentos. Esta reacción ocurre entre azúcares y proteínas que forman parte de los alimentos y que cuando a altas temperaturas comienzan a reaccionar, comienzan a generar este color dorado, un sabor tostado y ese aroma tan peculiar que nos abre el apetito. Fíjense nada más, las reacciones de Maillard se descubrieron allá por 1912, hace más de un siglo, pero las estamos haciendo desde antes de Cristo. Louis Camille Maillard, que fue quien las describió tal cual, se encargó de estudiar cómo se llamaban, o más bien qué producía esta formación de caramelización en los alimentos, en la comida. La reacción de Maillard se llama, de modo científico, glicación no enzimática de proteínas. Son un conjunto muy complejo de reacciones, pero complejísimo, que requeriría un podcast completo para sí mismo, pero para no aburrirlos con tantos detalles técnicos, basta decirles que este tipo de reacciones se da justamente porque la reacción de la glucosa con el amoníaco que se desprende de las proteínas que forman parte de muchos alimentos generan un montón de compuestos y que esos compuestos forman una capa a partir de cierta temperatura. Las reacciones obedecen a condiciones de acidez y alcalinidad a temperaturas muy elevadas que, por ejemplo, también se pueden llegar a presentar, por cierto, en reacciones de refrigeración. De hecho, esto explica por qué en ocasiones vamos a observar alimentos que parecieran cocinados por el frío, por la cantidad de frío que ha permeado en ellos. Ahora, también es importante recalcar que las reacciones de Maillard no son iguales a, por ejemplo, otras reacciones de desnaturalización de proteínas. Para mayor referencia, recuerden que tenemos otro podcast hablando un poquito de las proteínas y de las biomoléculas en general, pero recuerden que las proteínas se pueden desnaturalizar. Estas se pueden desnaturalizar por altas temperaturas y arrojar diferentes subproductos. Estos subproductos se van a combinar de diferentes maneras. Por eso decimos que no es lo mismo hervir que hornear. Cuando hervimos, las proteínas que forman parte de algún alimento, por ejemplo, de el pan, van a desnaturalizarse de una forma diferente y van a reaccionar con lo que está circundante a que si nosotros, por ejemplo, lo tratáramos de hacer al horno. Fíjense que existe la versión del pan al vapor contra el pan horneado y vean que la textura es completamente diferente. ¿Por qué? Por la forma en la que interactúan nuevamente estos subproductos de los aminoácidos con los azúcares que lo forman. Ahora, la temperatura forma un papel importante, pero también la cantidad de humedad.
A partir de cierta cantidad de humedad, a veces se permite y se facilita la entrada y salida de diferentes nutrimentos a través de, por ejemplo, la costra. Por eso es que solo la parte externa es la que tiene esta textura crujiente. Hay por ahí unos aminoácidos que van a interactuar con los carbohidratos, particularmente algunos que se conocen como azúcares reductores, que son básicamente de las pentosas y las hexosas, de las cuales también hablamos en ese mismo podcast de biomoléculas. Pero a partir de aquí, nosotros podemos observar que, por ejemplo, la carne, el pan, las galletas, generan ese color doradito por la interacción de los diferentes subproductos. Y primero, en una etapa inicial, pues todo se ve incoloro o del color crudo, vamos a llamarlo. Pero tras una reacción química que forma parte de las reacciones de Maillard, que les repito, son muy complejas, comienza a haber un cambio de color. El primer cambio de color es hacia un color amarillo muy ligero. En algunos casos se llega a percibir incluso un olor ligeramente desagradable, pero esto es justamente por la presencia del amoníaco derivado de los aminoácidos que forman parte de las proteínas que en este momento ya se desnaturalizaron. Recuerden que las proteínas están aglomeradas como si una bola de estambre se tratara. La desnaturalización las desdobla e incluso en ocasiones las llega a cortar. Cuando esto se produce, vamos a escoger diferentes subproductos de reacción y ahí vamos a hacerlas interactuar. Hay compuestos que van a oler ligeramente, pues sí, desagradable, un olor entre descompuesto y en algunos alimentos incluso es un olor ligeramente repulsivo durante la cocción. Pero ojo, eso no es la etapa final. Recuerden que al final de la cocción nosotros notamos que justamente la textura acaba de cambiar por completo. Hay un reordenamiento de todos los átomos que forman parte de esto y los compuestos volátiles muchas veces van a quedar atrapados en las paredes del horno o en su defecto van a salir porque la superficie se ha vuelto porosa. Los pigmentos oscuros que forman parte de las reacciones de Maillard se llaman melanoidinas. Este nombrecito, al momento no conocemos bien por qué se forman las melanoidinas, pero esos compuestos son los que le dan el sabor específico a los alimentos. Por ejemplo, una galleta tostada en el exterior va a tener un sabor muy característico a que si tú le pones azúcar para que caramelice. De hecho, esta técnica de ponerle azúcar a los alimentos para adquieran ese color es justamente provocar una reacción de Maillard induciéndola a través de la sobrepresencia de uno de los reactivos. Recuerden que aquí hablamos de química, física, biología y de todo. Y esto tiene que ver con un concepto que se llama en química reactivo limitante. Pero no profundicemos tanto en esto y continuemos. Ahora, una de las cosas que puede llegar a aparecer durante las reacciones de Maillard es que a veces hay algunas vitaminas que se inhiben por la presencia de las melanoidinas. Un ejemplo, la vitamina K o la vitamina C pueden llegarse a bloquear dentro del mismo alimento. Otra cosa es que por ahí, infortunadamente, la sobrecocción de algunos de estos alimentos genera reacciones paralelas a las reacciones de Maillard. Entre ellas se generan la producción de piracinas. Estas a altas concentraciones, igual que las melanoidinas, han sido estudiadas por la OMS y las ha clasificado como un alimento que tiene una capacidad mutagénica bajo ciertas condiciones de temperatura. Es importante. Y también otra de las cuestiones negativas que se puede llegar a formar es la formación de nitrosaminas. Estos famosos compuestos que son tóxicos en altas concentraciones y que está comprobadísimo sus propiedades carcinogénicas. Como les repito, aquí retomaré una frase que dijo el famoso alquimista Paracelso: la dosis hace al veneno. No significa que porque tú comiste una galleta que estaba muy doradita te vas a causar un daño. Simplemente te comiste una galleta y ya. Continuamos con este gran laboratorio, porque créanme, esto es solamente una pequeña parte. En la preparación de las cenas navideñas también está involucrado, por ejemplo, un proceso de fermentación. Quien vaya a preparar pan, galletas, la rosca de reyes, que es tan clásica también en estas épocas, entran en acción, por ejemplo, la presencia de levaduras, microorganismos que pueden transformar azúcares en dióxido de carbono e incluso en alcohol. Esa textura pachoncita que tiene el
pan se debe justamente a la formación de burbujas de CO2. El dióxido de carbono es un subproducto del proceso de fermentación y esto hace que se esponje. Cuando nosotros preparamos un panqué, una rosca, un pan en general, tenemos que dejar reposar la masa un rato. Esto es para que las levaduras que están presentes en el momento tengan el tiempo necesario para consumir los azúcares y a partir del consumo del mismo, número uno, levar, que es justamente este proceso en donde, insisto, se liberan burbujas de dióxido de carbono y el pan adquiere esta textura o su potencial textura suavecita. Además, esto permite facilitar la cocción de los azúcares que forman parte de las estructuras de las harinas. Las harinas generalmente pueden ser celulosa o celobiosa. Y una vez que pasa este tiempo, ya se degradaron lo suficiente como para que nosotros lo podamos consumir y sin ningún problema lo podamos digerir. Recuerden que nosotros no podemos digerir como tal celulosa, pero sí podemos digerir azúcares más simples. Ahora, la parte de fermentación es una de las cosas más maravillosas de la Navidad porque, por ejemplo, es la responsable de este olor continuo a pan recién horneado, pero también ciertos aromas de el ponche que dejaron el día de ayer en la primera posada, en la segunda posada, y que el día de hoy ya tiene un olor ligeramente alcohólico. Esto es derivado justamente de la presencia de microorganismos que han fermentado la fruta, que han utilizado los azúcares presentes y que a partir de ahí han generado una bebida con una muy pequeña concentración alcohólica, pero que sigue siendo bastante pues rica en este sentido. Y muy rica en azúcares también. Les comento que, por ejemplo, el ponche mexicano, que lleva frutas como el tejocote, la caña, la manzana o flores para darle un poco de sabor, como lo puede ser la jamaica, tiene un hermano que se llama Kampot. Es una bebida tradicional rusa, que es básicamente la misma formulación, solo que sin caña de azúcar, y este se sirve frío, a diferencia del nuestro que se sirve caliente. Continuando con la parte de los olores de la Navidad, por ejemplo, ¿se han preguntado a qué huele la Navidad? Más allá del olor a calor de hogar, del olor a la convivencia, huele a canela, huele a clavo, huele a cítricos. Esto es porque justamente muchas de las moléculas más volátiles que pueden existir están justamente en todos estos ingredientes que forman parte de las diferentes comidas navideñas y son aromas que incluso en un principio se extraían de fuentes naturales, pero ahora ya las podemos sintetizar en laboratorio. Por ejemplo, la canela. La canela contiene un aromático, un compuesto que se llama cinamaldehído. El cinamaldehído es una molécula orgánica volátil muy característica y que deriva justamente la primera vez que se extrajo de la canela, de las hojas de canela. El aroma dulce picante que caracteriza el cinamaldehído es básicamente el 90% de los aceites esenciales de canela. Ahora, el olor a canela no solo sirve para que las cosas huelan a canela. Como dato curioso, el cinamaldehído tiene un efecto parcialmente microbiano y fungicida, es decir, sirve para desinfectar algunos tipos de bacterias, sirve para matar algunos tipos de bacterias y algunos tipos de hongos, y que además tiene propiedades antioxidantes. Adicionalmente, ustedes pueden preparar una especie de insecticida y repelente de ácaros mezclando un poco de agua, alcohol y justamente unas ramitas de canela, porque el cinamaldehído tiene propiedades acaricidas. Adicionalmente, el olor, por ejemplo, el clavo de olor es un aroma muy peculiar que ustedes pueden encontrar en básicamente cualquier receta navideña. El eugenol es un compuesto orgánico de tipo fenólico, es un derivado fenólico, es como lo llamamos los químicos, y tiene un aroma exactamente, como les comento, de clavo, pero también está presente en la canela y en la nuez moscada, en el anís también, y bueno, es conocidísimo por sus propiedades analgésicas. Es poco soluble en agua el eugenol, pero es muy soluble en alcohol. Entonces, nuevamente aquí podemos crear un nuevo producto aromatizante y además parcialmente desinfectante a partir de una mezcla de alcohol con clavo de olor. Todas estas moléculas que acabo de mencionar, por ejemplo el eugenol o el cinamaldehído, y por ahí anda el limoneno, que es el responsable de que huela a naranja o a limón. Este es un caso muy curioso porque el limoneno tiene algo que se llama dimerismo. El limoneno que tiene una parte de esa molécula orientada hacia el frente es del olor a limón, pero el limoneno
con esa parte de la molécula orientada hacia atrás, es responsable del olor a naranja. Son muy similares, pero no son iguales. Uno puede distinguir un limón de una naranja a partir de ese olor. Continuamos un poquito, por ejemplo, con las luces navideñas. Las luces navideñas no solo son bonitas, hoy son un ejemplo del trabajo conjunto de la física y la química. De hecho, la teoría cuántica está relacionada con la tecnología de las luces navideñas modernas. Hace muchos años, no me dejarán mentir los mayores que escuchen este podcast, teníamos unos foquitos que tenían dos alambritos en el interior y que cuando lo prendías, uno, irradiaban el color, pero número dos, se calentaban un montón. En la actualidad lo hemos sustituido por luces LED, que son mucho más baratas, muchísimo menos contaminantes, pero que son una aplicación de la física y de la química cuántica en nuestro hogar. ¿Qué es exactamente un LED? Un LED es un diodo emisor de luz. Eso es lo que significa LED. Es un dispositivo electrónico hecho a partir de dos materiales semiconductores. Generalmente silicio, galio, arsénico son excelentes semiconductores y tienen una peculiaridad. Digamos que los electrones que forman su última capa de energía no son lo suficientemente potentes como para saltar al siguiente y emitir con esto luz, a menos que les apliques un poco de corriente eléctrica. En ese momento, acortan su distancia, rompen el gap, que es como lo llamamos en química, y pueden emitir luz. Al hacer estos pequeños saltos, estas emisiones de luz son de un color peculiar. ¿Y de qué depende el color? No solamente depende del elemento, como en los fuegos artificiales, sino también de la cantidad de energía o de la cantidad de silicio, galio, fósforo o arsénico combinados, porque se pueden combinar. En estos materiales, los electrones se mueven de una forma controlada, no tan alocada como lo harían en un metal, ni tampoco tan estricta y cuadrada como lo sería en un material aislante. Cuando aplicamos la corriente eléctrica, como les comentaba, se rompe este gap, saltan entre los niveles de energía y liberan un excedente de energía que conocemos como fotón. Un fotón es una partícula de luz. Este proceso se llama electroluminiscencia. Y ahora, los LEDs más comunes son el amarillo y el rojo. Pero justamente es aquí en donde entra la química del material. Cada semiconductor, repito, como lo puede ser el arsénico, fósforo, galio e incluso el indio por ahí, tiene una brecha de energía diferente. Entonces, a partir de ahí vamos a poder generar diferentes saltos de diferentes colores. Mayor brecha, menor color. Y esto es justamente a lo que vamos. ¿Se acuerdan que en algún momento platicamos acerca del espectro luminoso? Donde el espectro electromagnético entra en juego y nosotros hablamos de que los colores como el rojo tienen baja energía y los azules tienen muy alta energía. Bueno, aquí aplica un poco de esto. El desarrollo de los LEDs, por ejemplo, involucró que esos LEDs que nosotros vemos como luz blanca realmente combinan diferentes longitudes de onda, que es lo mismo que pasa en la luz regular. Ahora, cuando nosotros combinamos diferentes longitudes de onda, obtenemos una mezcla de longitudes de onda, que es lo que nosotros percibimos como un color blanco. Pero en el caso de un LED específico, de un color específico, como lo puede ser el LED rojo, simplemente tengo que utilizar una pequeña cantidad de fósforo y una pequeña cantidad de galio, aplicarle una corriente eléctrica muy peculiar, que en este caso ronda los 0.7 volts por cada LED, y en ese pequeño intervalo va a permitir un salto. El color rojo tiene menor frecuencia y por eso lo vamos a ver como un LED rojo. Sin embargo, cuando nosotros queremos cambiarlo a, por ejemplo, amarillo, simplemente aumentamos la proporción de arsénico y disminuimos la de fósforo. Esto hace que ahora los papeles inviertan y en vez de solo ver una luz blanquecina, le damos preferencia a un solo color, que en este caso sería el amarillo. Los diferentes recubrimientos que forman parte de los LEDs son solamente decorativos. Un LED emite luz no por el color que lo forma, sino por el color, o mejor dicho, los elementos que forman parte del metal que está en ese LED. Es muy complejo de explicar en un solo podcast. Tal vez más adelante lo abordemos. Para eso, déjenos sus comentarios. Y bueno, para terminar con la parte navideña, no podemos dejar de lado la parte de los fuegos artificiales. Aquí únicamente voy a comentarles que, como ustedes ya habrán visto en algunas de nuestras publicaciones en redes sociales, también hemos hablado de que los colores de los fuegos artificiales dependen muchísimo de los componentes químicos que lo forman. Algo que pasa muy comúnmente es que asociamos a que algo que se ve rojo
en forma sólida se va a ver rojo en una flama. Y no siempre es así. En un fuego artificial estándar, por ejemplo, el estroncio es una sal que es de color verdosa, pero cuando logra explotar se ve de color rojizo. La luz es rojiza. Esto tiene que ver nuevamente con fenómenos cuánticos en donde podemos observar los saltos que puede haber entre la energía y nuevamente ahí el color es una función de la luz que se libera. Y nada más para recordarles, algunos colores clásicos son que el cobre va a generarles una luz de color azul verdosa, el sodio una de color amarillo muy peculiar, el bario puede ser generalmente verde y recordarles que los fuegos artificiales pueden llegar a ser peligrosos. Como hemos visto, Navidad está llena de química, está llena de física, está llena de ciencia en los sabores, en los aromas, en las luces, hasta en los colores del cielo. La ciencia no le quita la magia de estas fechas, pero la puede hacer más fascinante. Entender lo que ocurre a nuestro alrededor nos va a permitir siempre apreciar mejor cada detalle, disfrutarlo tal vez más, desde una galleta horneada con sabor a jengibre hasta una luz titilante en un árbol. Esperamos que este episodio les haya hecho ver la Navidad con otros ojos, o mejor dicho, con otros átomos. Gracias por escucharnos. Felices fiestas y los esperamos en nuestro próximo episodio.